Hola chicos, les hago esta clase virtual a petición de algunos. De todas maneras ya yo había pensado hacerles una clase en vista que hace más de un mes que no vemos clase y nos queda pendiente la última evaluación para que quiten las telarañas de sus cerebros en cuanto a la programación que estábamos viendo. Les recuerdo que el software que estábamos utilizando era Visual Basic 2010 y cuando le dan clic al icono de Visual Basic aparece una pantalla como la que se muestra, a la cual debemos presionar nuevo proyecto. Aparecerá una ventana. Les recuerdo que estábamos trabajando con Windows Forms. Colocamos un nombre, el que ustedes quieran. En este caso colocaré, esto pueden hacerlo más adelante cuando guardamos nuestro proyecto. Ok, y allí les va a aparecer el formulario. Les recuerdo que el formulario es este cuadrito, ok, en el que dentro de él vamos a colocar todas las herramientas que habíamos aprendido. Las herramientas aparecen aquí al lado izquierdo y les recuerdo que están en orden alfabético. El formulario, que es este que tenemos aquí, lo único que le cambiamos era el nombre que aparece aquí arriba, y sabemos que hay dos propiedades importantes para nosotros. Las propiedades, les recuerdo que aparece en la parte derecha, ok, también están en orden alfabético. Las propiedades importantes para nosotros eran la propiedad name y la propiedad text. Recordamos que la propiedad name es el nombre de la herramienta en el código y la propiedad text es lo que se muestra en el formulario. ¿Ok? Entonces, como queremos cambiar este form 1 por algún otro nombre, que es lo que se muestra en el formulario, la herramienta a cambiar o modificar sería entonces, o mejor dicho, la propiedad a modificar sería la propiedad text. Esta que tenemos aquí. Text. Y allí escribimos lo que queramos. Por ejemplo, en este caso, clase virtual. Y listo. Y fíjense que se cambió el nombre del form 1. ¿Ok? Las herramientas que habíamos estado trabajando eran la herramienta label o etiqueta. Recordemos que para insertar una herramienta basta con darle clic a la herramienta que queremos insertar y darle clic al formulario. ¿Ok? Y allí aparece la etiqueta. Dice label 1 por defecto. Si insertáramos otra, label 2, otra label 3 y así sucesivamente. Para modificar lo que se ve aquí en el formulario, que cuando lo ejecutemos, entonces hay que modificar la propiedad test como se hizo anteriormente por algo que queramos que aparezca. Como estábamos trabajando con series, por lo general las series piden unos valores de las letras que aparecen en la serie, como la X, la N, la Z, la Y, etcétera. Entonces, si yo coloco, por ejemplo, X, dos puntos, la etiqueta me va a indicar que en alguna parte yo voy a colocar X. ¿Ok? Les recuerdo que para mover una herramienta basta con darle clic para seleccionarla y moverla hacia el lugar en el que queramos. Por ejemplo, yo la voy a colocar aquí. ¿Ok? Otra herramienta que utilizamos fue la herramienta Textbox. Y la insertamos en el formulario dándole clic. Recordando que la herramienta Textbox es una herramienta que permite entrada y salida de texto. ¿Ok? La entrada de unos datos y la salida de una información. El Textbox, para alinearlo con otra herramienta como por ejemplo esta etiqueta, porque este Textbox va a ser correspondiente a esa etiqueta, pues fíjense que lo desplazamos, seleccionándolo lo desplazamos y nos van a aparecer nuestras líneas como estábamos acostumbrados para la alineación.
Eso quiere decir que en ese textbox el usuario que va a utilizarlo para escribir debe escribir allí cuando se ejecute y él sabe que ahí va a colocar el valor de la X porque la etiqueta lo indica. ¿Ok? Lo mismo se harían con otras herramientas que queramos insertar. Por ejemplo, seguro que habrá más variables en esa serie. Por ejemplo, estará X, Y, Z, W, X cantidad de variables. Debemos insertar entonces una etiqueta y un textbox para cada uno, para no insertar etiqueta, textbox. Recordamos que podemos seleccionar ambas dando clic en una, presionando la tecla Shift y haciendo clic en la otra herramienta. Seleccionamos las dos, podemos copiarlas y pegarlas tantas veces queramos. Para copiar presionamos control C, para pegar control V. Ok, entonces allí tenemos una herramienta pegada. Se repite el proceso para el resto de las herramientas. Supongamos que son tres variables que tenemos, X, Y y Z. Entonces, para que no todas digan X, ya que las copiamos, para que esta diga Y y la otra diga Z, la propiedad que hay que modificar es la propiedad text y cambiamos allí la X por y cambiamos esta X por Z. Ok, entonces recordamos que para ejecutar presionamos el botoncito del triangulito verde o la tecla F5 y nos va a aparecer nuestro formulario. Ok, fíjense que aparece nuestro formulario de ejecución aquí y nos permite escribir los valores de esas respectivas variables. Ok, para detener la depuración hacemos clic en la X y listo, y volvemos a nuestro programa. Les recuerdo también que hay que guardar el programa que estamos creando. Para eso damos clic en archivo, guardar todo, o hacemos clic en el icono de todos estos disquecitos, damos clic allí. Fíjense que el nombre ya queda por defecto porque cuando ingresamos en el programa yo cambio el nombre, si no, allí en ese momento colocaríamos el nombre que queremos. Vemos dónde estamos guardando nuestro proyecto y damos clic en guardar. Ok, otra de las herramientas que vimos y que es la más importante es el botón. Hacemos clic en el botón e insertamos un botón. Ok, ese es el botón. Para que no aparezca el botón 1 allí, entonces modificamos la propiedad text y creamos nuestro botón que estábamos acostumbrados, por ejemplo el botón salir. Ok, deberíamos también tener otros botones, por ejemplo el botón calcular y el botón borrar, que eran los botones que estábamos utilizando. Seleccionamos el botón, fíjense que está seleccionado, control C para copiar, control V para pegar y lo alineamos con el otro. Este botón sería, por ejemplo, el botón limpiar o el botón borrar o el botón restaurar, como ustedes lo quieran llamar, y podemos insertar otro botón insertamos otro botón. Fíjense que lo estoy desplazando sin mover el mouse.
Eso se puede lograr con las flechas del teclado para moverlo o utilizando el mouse. ¿Ok? Lo colocamos nosotros queramos, por ejemplo lo colocaré allí y este será nuestro botón calcular. ¿Ok? Estos eran nuestros tres botones principales. Recordamos que para escribir el código va en los botones, se selecciona el botón, se le presiona 2 veces o se hace doble clic y me aparece el public class, que es para escribir el código, y recordamos que va a aparecer algo escrito allí. Fíjense que aparece escrito para nuestro botón 1 y escribimos allí nuestro código donde tenemos el cursor. ¿Ok? Aparece botón 1 y fíjense que el botón que yo seleccioné fue el botón salir. ¿Ok? Y en el código él se llama botón 1, no salir. Eso es porque no se modificó la propiedad name. Se modifica la propiedad name para saber cuál es el botón que estamos trabajando. Entonces debiéramos llamarlo, por ejemplo, botón salir, y así lo diferenciamos del botón limpiar y del botón calcular. ¿Ok? Fíjense entonces que estamos dentro del botón salir y allí es donde escribimos el código. El código deberían tenerlos ustedes en su cuaderno, ¿ok? En el cual utilizábamos una ventana auxiliar para preguntarle al usuario si él quería salirse y que al presionar sí se saliera, y dentro de la opción sí que se quería salir, el comando para salir es mi.close. ¿Ok? Repito, no solamente se va a escribir mi.close, deben escribir el código completo que ustedes deben tener en sus cuadernos porque lo vimos en clase y eso no lo voy a dar por aquí de nuevo. De igual manera se realiza con el resto de los botones. Tenemos el botón limpiar también, al cual le modificamos su propiedad name. Modificamos su propiedad name. Botón limpiar, restaurar, borrar, como quieran llamar. Y para colocar el código, doble clic al botón, me va a aparecer el cursor en el botón limpiar y escribimos el código, el cual también debe tener una ventana emergente que es el MSG Box, en el cual utilizamos unos estilos que tienen en su cuaderno para preguntarle al usuario y que el usuario al escoger que sí quiere borrar se borre. ¿Ok? Recordamos que hay para borrarlos, por ahora que insertamos los textbox, y para borrar de un textbox se coloca el nombre del textbox seguido de un punto y seguido de clear. ¿Ok? Por lo que a estos textbox que tenemos aquí en el diseño, que son 3 por ahora, estos textbox, para saber cuál es cuál, este sería el textbook de la X, este sería el textbook de la Y y este sería el textbook de la Z, hay que modificar su propiedad name, ¿ok? Para que en el código poder decir cuál es el textbook que yo quiero borrar, cuál es el textbook del cual yo quiero leer o cuál es el textbook en el cual yo quiero imprimir. En el botón calcular también se haría doble clic y es donde se colocaría todo el código de la serie, lo cual vamos a ver en una próxima clase virtual, y vamos a hacer un repaso de cómo se resuelve una serie. ¿Ok? En ese botón se va a escribir todo el código, se debe escribir la declaración de variables, la validación de los datos, porque X, Y, Z deben ser números.
si hay alguna otra validación que involucre el programa particular, como que la X sea un número entero o que sea un número positivo o que la Y sea mayor que 20 o X cosa que se pueda colocar. ¿Ok? Otras herramientas que también fueron vistas en clase fueron las herramientas checkbox. Insertamos un checkbox. La herramienta checkbox. ¿Ok? Y la herramienta radio botón. El radio botón. Ok, a manera de ejemplo se insertaron dos checkbox y dos radio botones. Vamos a ejecutar para recordar la diferencia entre ellos. Ok, la diferencia entre ellos es que los checkbox, si yo selecciono un checkbox, puedo seleccionar también otro checkbox, puedo no seleccionar ninguno, puedo seleccionar uno y el otro no, uno y el otro no. Ok, a diferencia de los radiobotones, que si yo selecciono uno, no puedo seleccionar el otro, porque automáticamente se deseleccionan. Ok, recordamos que los radiobotones son netamente excluyentes, mientras que los checkbox pueden o son incluyentes. ¿Ok? Por ejemplo, los radiobotones los podemos utilizar para un turno de trabajo donde una persona que trabaja en el turno diurno no puede trabajar en el nocturno, ¿ok? Entonces no podría seleccionar las dos opciones al mismo tiempo, mientras que un checkbox es en el caso de que sí pueda seleccionar los dos turnos, es decir, que pueda trabajar tanto en la mañana como en la noche. En ese caso, cuando puedo seleccionar más de una opción, utilizamos un checkbox, una sola, un radio botón. ¿Ok? Recordamos que estos se utilizan para que el usuario pueda escoger entre dos o más opciones. Para cambiar el nombre, que no aparezca radio botón 1, radio botón 2 o checkbox 2, checkbox 1. Recordamos que la herramienta que, mejor dicho, la propiedad que vamos a modificar es la propiedad text. ¿Ok? Y para que el usuario escoja entre una u otra opción, sería una selección. Recordamos las estructuras selectivas, que son los case y los if. Ok, vamos a trabajar con los if. Si yo quiero que este esté seleccionado o que ocurra alguna acción cuando esté seleccionado el checkbox 1, entonces yo diría que si el checkbox 1 está seleccionado, yo hago tal cosa en el código. Y recordamos que para indicar que el checkbox esté seleccionado o no, el comando a utilizar sería, fíjense, para saber si el checkbox 1 está seleccionado o no, en el botón donde queremos que se haya seleccionado y haga algo cuando se seleccione, que sea el botón calcular, por ejemplo, el checkbox 1 me represente resolver la serie con número finito de valores, o resolver la serie por error, o escoger entre resolver con la serie 1 y resolver con la serie 2, porque son aproximaciones, etcétera. Entonces, si yo quiero que haga algo cuando seleccione el checkbox 1, yo colocaría mi código si mi checkbox 1 está seleccionado. En este caso se dice checked. Ok, en ese caso yo colocaría mi código. Para decir que no está seleccionado sería lo contrario del if, es decir, el else. Por el lado del else, entonces ese checkbox no está seleccionado. Si yo quiero que haga algo cuando no esté seleccionado, ¿ok? Si yo quiero que haga algo cuando los dos checkbox estén seleccionados, en ese caso recordamos que como son los dos que deben estar seleccionados, de ser el checkbox 1 seleccionado y el checkbox 2 también seleccionado, utilizamos en y colocamos el otro checkbox, que el otro también esté seleccionado. ¿Ok? Ahora, si queremos que
haga algo cuando esté seleccionado uno o el otro, ok, que cualquiera de los dos esté seleccionado, entonces utilizamos el operador OR. También hay otras herramientas que son solo de salida, que son el Lixbox y el LixView. ¿Okay? La diferencia entre ellos dos fue vista en clase. El LixView me permite trabajar a manera de tablas, insertarle línea y cuadritos como en Excel. El Lixbox me permite una lista de datos. ¿Okay? Yo quiero mostrar la nota de varios estudiantes, en ese caso sería una lista de notas, entonces yo utilizaría un Lixbox y se inserto un LixView, el cual se va a ver exactamente igual que el Lixbox. La diferencia es que en este triangulito, les recuerdo que lo tienen en su cuaderno, en las clases que vimos, en los PDFs que están en el aula virtual, si damos clic en ese triangulito para un LixView, me va a permitir insertar columnas, tal como Excel, insertar las líneas, etcétera, ¿ok? Bueno, fundamentalmente esas son las herramientas que hemos estado trabajando. En una próxima clase vamos a ver más en detalle el botón calcular. Les pido que repasen esta clase insertando sus propias herramientas en el formulario, jugando con ellas. Recuerden que la evaluación es calcular 3 series utilizando número finito de datos o error porcentual, o tal vez pueden ser ambos, ok, en donde yo pudiera colocarles que escojan entre una sola serie o que puedan escoger varias al mismo tiempo. Allí ustedes deberán jugar con los checkbox y con los radiobotones según sea el caso. Así que por ahora vayan repasando esa parte. En otra clase veremos el botón calcular para recordar cómo se resuelve una serie numérica en computación, específicamente en Visual Basic.